Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 7 de septiembre del 2023. Bienvenidos un día más a mi canal, espero que os haya gustado esta introducción y empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Noticia de última hora, estoy en el Estadio Santiago Bernabéu. En el día de ayer vimos cómo colocaban esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Ahí podemos ver el útil que utilizan para colocar esas lamas. Y vamos a ver cuántas lamas han colocado en ese lugar del que estamos hablando, donde la verdad es que quedan un poco raras. Si esa es su posición definitiva, la verdad que queda un poquito raro, ¿eh? Mira. Digo yo que eso no está totalmente anclado, ¿no? Ni encajado en su sitio, porque eso no puede quedar así. Eso es lo que me dijeron ayer. Ahí tenemos la parte superior de la torre B. A ver si dentro de poquito vemos imágenes desde las alturas. Y ya a partir de esta zona pues no han colocado esas lamas de cierre. Vamos a seguir para no faltar a la cita. Ahí lo podemos ver, como esas estructuras blancas llamadas viseras, que están justo en la parte interna donde han colocado ahora mismo las lamas, pues podemos ver cómo están esos nexos colocados para esas lamas de cierre que van a ir instalando en todo ese lugar, y que, como podemos observar, aún en la esquina de la torre B y parte de Concha Espina aún no han colocado. Queda un poco raro, queda un poco bastante raro, pero bueno, esperemos que eso no sea definitivo y sea temporal. Parece hasta incluso que han sufrido algún golpe. Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos alrededor del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes, descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Te lo dejo en la cajita de la descripción. WeWare y Macadam. Introduce mi código de patrocinio para que te ayuden con las aplicaciones, y muy, pero que muy importante, que canjees los pasos antes de las 23:59 de cada noche. O bueno, de cada día. Aquí vemos otro tráiler, imagino que están trayendo lamas, esas lamas para el cierre de la visera. También podemos ver que hay huecos todavía en la fachada, tanto en la parte inferior como en las zonas más cercanas a la fachada sur, así que sitio ideal para depositar esas bonitas y preciosas lamas, que además estamos viendo como con la ayuda de ese pedazo de crack y con el telescópico del manipulador, pues están empezando ya a manipularlas. Creo que voy a cruzar de acera y vamos a irnos hacia la parte de la valla. Aquí poquito queda para que cierren este hueco. Al final me cambio de toque, Venga, cruzamos. ¿A quién le apetece un agua negra? Y a él también. Bueno, pues por la forma que tienen, básicamente os puedo decir que esas lamas son para la parte inferior de las viseras. Esas lamas de cierre que tienen que seguir incorporando en la esquina de la torre B y también en la parte de Castellana. En estos precisos instantes, como estamos observando, pues lo van a desplazar con el manipulador que hemos visto antes, y si queréis os lo puedo enseñar. Mirad qué bonitas ruedas que tiene el manipulador, rojo como el mismo color rojo. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la torre B. Mirad el recubrimiento final, cómo ha ido quedando, ese cartel provisional. Y ahora pasaremos por Castellana, donde han ido retirando esos adhesivos protectores, han ido colocando esas lamas en esos huecos que faltaban, y estamos viendo nuevos soportes colocados en la parte inferior de la fachada. ¿Serán para proyectores? Tiene pinta, Tiene pinta de que es para proyectores. Tiene pinta de que son soportes, sí. Bueno, ahora a ver si desde Castellana lo podemos ver mucho mejor. Bueno, pues como hemos visto estos días, han ido despejando todo este suelo de Concha Espina por culpa de los partidos que han vuelto, en este caso al Santiago Bernabéu, en esta nueva temporada, donde ya sabéis que prácticamente tenemos todo hecho. Faltan cosas, pero ya sabéis que vemos la luz al final del túnel. Ahí al fondo podemos ver a esos pedazos de cracks que están colocando esas pestañas y esos nexos, a esas conexiones fijas
entre la fachada y la costilla para tapar todo ese hueco en la parte inferior. También están trabajando en esa puerta número 18. Parece que están probando la apertura y cierre de la misma puerta. Y bueno, pues estas estructuras que han ido colocando en la parte más cercana a la torre B y que veremos a ver para el próximo partido cómo se encuentran. Así que sin más que decir, nos vamos hacia el lateral oeste y Castellana. Si fuesen domos, esas estructuras que hemos visto en la parte inferior de la fachada ya los hubieran colocado, porque básicamente no requiere de un soporte como hemos visto. Así que esos soportes que hemos visto en la parte inferior no van a ser para las cámaras de seguridad, puede ser que sea para las propias proyecciones. Bueno, pues tenemos novedades en la parte sur de Castellana, porque mirad lo que están empezando a hacer. Han acordonado la zona y están empezando ya a desmontar estos vestuarios que tenemos aquí en la parte sur de Castellana. Ahí lo podemos ver, al pedazo de crack. Ya han sacado todo lo que hay en el interior y por lo tanto están llevándose los propios vestuarios, estas casetas que teníamos aquí, que colocaron para el inicio de este verano con la ampliación de plantilla y poder avanzar más rápido en la obra del Santiago Bernabéu. Ahora que estamos aquí en esta zona, mirad cómo están colocando esa lama de cierre con ese útil, para que salga la gente de dudas, pues acaso se preguntan cómo se colocan esas lamas con ese útil. Así que pues esto es lo que tenemos aquí en Castellana. Aquí tenemos a un operario para que nadie pase por ahí y la gente haciéndose las fotos, claro. Últimas imágenes de esta instalación, de esa lama de rejilla que están colocando en la parte inferior de la visera, en la parte central del lateral oeste. Y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a esta zona del Santiago Bernabéu, esquina de la Torre C. Ahora pasaremos a ver el Fondo Norte y Rafael Salgado. No hay ninguna novedad en toda esa zona y ahí tenemos la parte inferior de la fachada. Ahora veremos cuántas lamas han quitado en la zona vertical, y ahí lo que estábamos viendo desde la Torre B. Vamos a ampliar todo lo que podamos sin sufrir ningún latigazo. Ahí tenemos esos nuevos soportes, hasta incluso parecen focos, parecen focos desde aquí. Sí, al final cambio de opinión y parecen focos. A ver esto de aquí. Parecen focos. Creo que voy a empezar a recular y parecen focos. Bueno, los han ido colocando a lo largo de la parte inferior de la fachada oeste. Mira qué chulos, mira. Ole, vaya foto. Ahí al fondo están limpiando los Toy, esos baños portátiles. Y en las puertas de acceso no tenemos grandes novedades, Grandes novedades, por no decir prácticamente nada, pero aún así estamos obligados a sacarlo todos los días en el vídeo. Así que dale a like y suscríbete. Ahí tenemos las puertas de acceso del lateral oeste y Castellana, con esas pantallas en la parte central. Ya vimos cómo se inauguraban contra el Getafe en el primer partido de esta temporada aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y veremos a ver cuándo colocan los correspondientes banners a esas puertas de acceso que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver esas lamas que han retirado, a ver cuántas han retirado. Así que vamos para allá y tiene pinta de que han quitado dos columnas. Están las plataformas justo ahí abajo y no hay ningún tipo de movimiento. Obviamente los nexos se quedan para instalar esas nuevas lamas totalmente reparadas y modificadas. Y como comento, pues en el día de hoy no tenemos mucho movimiento en la zona. Veremos a ver si durante el día seguirán quitando lamas. Bueno, chavalitos y chavalitas, otro vistacito a las lamas que han ido colocando. Madre mía, parecen mis dientes. Esas lamas que han ido colocando en la parte inferior de las viseras, ahí en el lateral oeste, en Castellana. Hemos visto cómo gracias al útil se iban colocando más lamas, y también gracias a estos nexos que están totalmente colocados en las estructuras de las vísceras. Así que iremos viendo todos estos procesos
durante estos días, más la lama de cierre Solipandi que tenemos ahí desde hace ya unos cuantos días. Así que bienvenidos un día más a mi canal, si es que os acabáis de incorporar. Bienvenidos a la esquina de la Torre C. Vamos dejando atrás el lateral oeste. Hemos visto en esa parte inferior de la fachada oeste esas nuevas estructuras. Aquí también tenemos la esquina de la Torre C con esas nuevas hojas y lamas en vertical. De momento no hay ninguna novedad más en toda esta zona y pasamos a ver ya la esquina de la Torre C rumbo a Rafael Salgado. Veo que hay una plataforma en el hueco que hay todavía en Rafael Salgado. Ahora pasaremos a ver toda esa zona y seguimos viendo todo este hueco donde todavía siguen trabajando en el interior de la fachada. Así que tendremos que esperar un poquito más para ver el cierre de ese lugar. Dale a like y suscríbete que vamos hacia Rafael Salgado. La vida es un bonito regalo, aprovéchalo todos los días, cada segundo, cada minuto. Di a las personas que amas que las quieres con locura. Esto no es una despedida, esto es una reflexión. Seguimos avanzando, estamos oficialmente en la Torre C. Mirad cómo va quedando los niveles inferiores de la misma torre con esas lamas que han ido incorporando, lo que decíamos antes. Este hueco que aún tenemos en la esquina de la Torre C. Entramos oficialmente en Rafael Salgado, míralo, ahí está, lo pone. Y tenemos las estructuras, que ahí veo un cartel. A ver, prohibido pasar, puerta habilitada. La número 31, puerta 31 habilitada. Esta puerta número 9 aún no está disponible, mira, aquí como si nada, por la carretera, teniendo ahí la acera y ahí la carretera. Claro, si es que... Bueno, uno de estos huecos todavía que falta por cerrar en la esquina de la Torre C en Rafael Salgado y en la parte más cercana al oeste. De momento vimos cómo colocaban esas pletinas, pero de momento no han colocado las pestañas, no han colocado los nexos y por supuesto ese plato final que son las lamas para la piel envolvente. Así es como tenemos esta zona de Rafael Salgado. Vamos a ir viendo lo que nos depara en toda esta zona. Bueno, pues bienvenidos un día más a Rafael Salgado. Tenemos muchísimas, pero muchísimas lamas, sobre todo de esos huecos que aún tienen que seguir cerrando. Viene el autobús, no me va a dar con el espejo porque soy más hábil que él. Y ahí tenemos esas lamas que tiene pinta de que son para la parte inferior de la visera. Ya sabemos la forma de cada sitio, ¿eh? Somos unos cracks, al igual que los trabajadores que vemos en pantalla. Más nexos, tenemos aquí más nexos. La pena no poder estar al otro lado de la valla, pero bueno, siempre hacemos todo lo posible para poder estar. Y ahí al fondo tenemos más lamas que van a ir subiendo y colocando en sus correspondientes lugares. Otra puerta inhabilitada, esa puerta 35. No consigo ver ni apreciar a qué puerta lo dirigen. No, pone ahí un 1, pero no se puede ver bien. Pero bueno, ahí tenemos las puertas centrales que darán cabida a un nuevo restaurante en esta parte central de Rafael Salgado. Y ahí al fondo tenemos las puertas de acceso del fondo norte, que tampoco hay grandes novedades. Ahí tenemos los asientos que corresponden a las zonas VIP que han ido retirando y lo están colocando en esos armarios metálicos. Así que sin nada más que decir, nos vamos hacia el lateral este. Bueno, pues vamos llegando a la Torre D y podemos observar que en estas guías verticales que tenemos ahora mismo en pantalla ya han colocado los nexos y por lo tanto, jugando con lo que hemos visto antes, en esta zona de Rafael Salgado está todo preparado en esta esquina para cerrar todo este hueco con las lamas. Así que esperemos que entre esta semana y la que viene ya cierren este hueco de la Torre D. Mirad, todo el hormigón que van quitando de ese dado de hormigón lo van acumulando, lo van acopiando en esta esquina de la Torre D. Con todo lo que están generando no les da tiempo a llevarse lo que están picando. Ahí podemos ver al fondo cómo siguen. Madre mía, si es que todavía queda mucha altura, queda mucha densidad de ese dado de hormigón. Y ahí al fondo están echando agua para que no se produzca y no se genere ese polvo a la vez que se va demoliendo. Así que bienvenidos al lateral este, bienvenidos a Padre Damián. Aquí podemos observar cómo han ido quitando esos carteles provisionales, donde hace poco veíamos la puerta 51, 52, 53 y en el día de hoy ya lo han quitado para trabajar mucho mejor
y más cómodo en esas nuevas estructuras. Oye, están empezando a colocar lamas ya en la parte superior de la torre A. Bien. Plataforma de tijera que está operando y trabajando en esta parte superior de los accesos al palco de honor. En estos precisos instantes están pintando, bueno, ahora no porque lo estamos viendo, claro, están bajando la plataforma, pero antes he visto a este pedazo de crack con el chaleco amarillo que estaba pintando con un spray esas nuevas estructuras que han colocado en la parte superior. Fachada totalmente cerrada, lamas que aún no han colocado en la parte inferior de la fachada, y seguimos en este caso hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, aquí en Plaza de Sagrados Corazones están empezando a colocar estas baldosas justo en la entrada al parking del nuevo Bernabéu. Mirad, ahí lo podemos ver, cómo han ido colocando esa fila de baldosas en esta zona de Plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí no hay mucho más, así que con esta preciosa imagen pasamos a ver el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu. Ahí al fondo, en la parte superior, tenemos esos nexos que ya comentamos en el día de ayer. Ese es el útil que hemos visto antes, que tiene pinta de que están subiendo las lamas, pero no a la parte superior de la torre A. La están colocando en la zona de Conchaspina. A ver si ahora desde el suelo podemos verlo mucho mejor. Hasta incluso podemos meternos por esa calle de ahí y a ver si subiendo el dispositivo podemos captar esos trabajos. Desde aquí las cargan y desde aquí las suben. Uy. Así que vamos dejando atrás el lateral este y la fachada este y entramos oficialmente en el fondo sur. Bueno, pues nos alejamos un poquito, en este caso del suelo de Conchaspina, y ahí tenemos los nuevos nexos colocados en la parte superior de la torre A. De momento no han colocado las correspondientes lamas. No me lo puedo creer. Alguien ha pasado por ahí y se ha dado con los cuernos en esa lama. Bueno, veremos a ver cuándo lo solucionan. Seguimos. Bueno, pues como hemos visto al principio del vídeo, ahí están estos pedazos de cracks colocando estos preciosos y largos nexos para el cierre de la fachada en su parte inferior. Aquí tenemos modo gran angular del fondo sur. No hay grandes avances y grandes movimientos en las estructuras de acceso, así que vamos a pasar directamente a ver la furgoneta. No, vamos a pasar directamente al interior del Santiago Bernabéu. Vente conmigo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 7 de septiembre del 2023. Estamos de nuevo en el interior del estadio, vamos a captar, ver, visualizar, como queráis llamarlo y nombrarlo, estos avances que hay ahora mismo dentro del mejor estadio del mundo. Mirad lo que tenemos, primeras cajas, primeros asientos para este segundo anfiteatro donde hemos visto estos días cómo han ido retirando esos asientos azules del Classic Bernabéu. Así que dentro de poquito veremos, y como ya dijimos ayer, cómo colocan los nuevos asientos sin cambiar la huella en el segundo anfiteatro. Eso se hará en verano, no da tiempo. Así que suscríbete y dale al like. Ahí tenemos de fondo el fondo norte, nunca mejor dicho, y esas nuevas cajas que seguimos sacando aquí en el canal, justo delante, entre las gradas y las mamparas. Ahí podemos ver cómo suben más pantallas en el lateral oeste. Quédate conmigo porque tenemos sorpresa, y es que han colocado unas cuantas. Ayer no subieron muchas, pero hoy parece que se han metido un cohete en esa parte de atrás que no puedo nombrar, y han colocado muchas, pero que muchas más. Así que vamos a ver ahora cuántas han colocado. Ahí subimos la mirada. Tenemos la fila de abajo, la más inferior, un total de unas 10 pantallas, no las puedo contar ya porque hay muchas colocadas, pero bueno. Y ahí al fondo vemos, como no, esa nueva pantalla, cómo sube y cómo se suspende para colocarse en esa posición definitiva. Yo imagino que para el partido contra la Real Sociedad
no tendremos el lateral oeste al completo. Ojalá que sí, ojalá que sí, eso sería muy, pero que muy buena noticia, y eso es que han avanzado bastante en el lateral oeste. Bueno, pues ¿os gusta cómo sube? A mí también, la verdad, me quedo un poquito hipnotizado. Bueno, pues aprovechando la imagen podemos ver ahí de fondo esa nueva estructura para la UCO y la UCI del Santiago Bernabéu. En la parte inferior hemos visto estos últimos días cómo quitaban esas estructuras antiguas del Clásic Bernabéu y también darán paso a esas nuevas estructuras. Ahí vemos cómo está a punto de llegar y ya seguiremos con la colocación de todas esas pantallas en la parte inferior. Ya sabéis que los laterales no es como los fondos y tenemos 3 filas. Lo que digo, esperemos que para el partido contra la Real Sociedad tengamos, si no son todas, al menos pues grandes avances en la colocación de este material. Ya sabéis que una vez que llega a ese punto, los trabajadores, los pedazos de cracks, utilizan los útiles para acercar el material, en este caso la pantalla. Hay gente que dice que le molesta que diga paños de pantalla, secciones de pantalla, módulos de pantalla. ¿Qué más da? Si me entendéis perfectamente. Así que entiendo perfectamente que la gente me quiera ayudar, así que muchas gracias por el aporte. Mirad cómo ya van colocando la segunda fila en esas 3 filas que hemos comentado que va a tener el lateral del videomarcador. Pues ahí esa es la primera en esa segunda fila. De momento han tapado ese sector que tenemos en la parte inferior y ya han colocado con la zona central. Cosas curiosas, la verdad. Han colocado 2. Bueno, esta es la segunda, la que tenemos ahora mismo en pantalla. Bueno, pues seguimos viendo cositas. Vámonos al segundo anfiteatro. Aquí podemos ver este segundo anfiteatro donde hemos visto estos días cómo retiraban esos asientos del Clásic Bernabéu. Han limpiado también toda esa zona donde se ha acumulado muchísima suciedad y han estado los pedazos de cracks con los sopladores limpiando toda esa acumulación. Ya como hemos visto al principio del vídeo, pues bueno, al principio del vídeo del interior más bien, hemos visto cómo están preparados los nuevos asientos ya en esas cajas, y ahí al fondo, en esa esquina, el fondo sur con el lateral oeste, podemos observar cómo ya han empezado a colocar esos soportes. De momento en esta parte más cercana aún no los han colocado. Ya os he comentado que esa reforma, esa imprimación y demás trabajos que han hecho también en otros sectores, en esta zona lo harán en verano. Ahí podemos ver el interior del hipogeo, lo que podemos ver desde el segundo anfiteatro, con la tapa ya totalmente despejada de ese agua que se acumuló por las fuertes lluvias de las pasadas noches. Y ahí ya en el día de hoy podemos observar que no hay nadie trabajando en la zona. Donde sí están trabajando y a más no poder es en el interior. Hemos visto unas piernas in the night donde siguen trabajando en el mantenimiento del césped una vez que se ha metido en el hipogeo. Mirad que de armarios tenemos con muchísimas pantallas para subir a la estructura del videomarcador en el lateral oeste. Seguimos divisando esas grúas que tenemos montadas tanto en la parte sur y en la parte norte para trabajar en las esquinas de la estructura, ese esqueleto del videomarcador 360 grados. También vemos cómo siguen metiendo piezas gracias a la grada abatible, donde las van acopiando y amontonando en los diferentes lugares y zonas de la losa del terreno de juego, donde la semana que viene veremos de nuevo cómo sacan las bandejas. Esperemos que con el césped en muy buen estado, mejor hasta incluso que de cuando se metió. Ahí tenemos esas estructuras que son las que dejan a la misma cota cuando están las bandejas del césped retráctil colocadas en su sitio. Se colocan ahí en la zona de la grada abatible diferentes camiones donde ya sabéis que gracias a ellos introducen estas preciosas piezas blancas como nuestros corazones madridistas. Mirad esta que bonita, parece una casa con el tejado. Hay que darle la vuelta para saber e identificar que es una casa. Seguimos viendo todas las piezas que tenemos para seguir formando esas esquinas. Tenemos muchas, por lo tanto si vemos que han colocado estas piezas en el interior es porque las van a utilizar y por lo tanto trabajar en ellas. Ahí tenemos el fondo norte, las pantallas del videomarcador. Hay gente que quiere que, por ejemplo, el primer partido de Champions
pues se enciendan los fondos, que ya sabéis que es donde tenemos las primeras pantallas del videomarcador, y es lo que ha dado tiempo en este verano. Hay gente que quiere que se enciendan, obviamente quedaría chulo, la verdad, pero para mí, por ejemplo, mi opinión es que se enciendan cuando estén todas las pantallas alrededor del estadio, es decir, lo que corresponda al videomarcador 360 grados, que es lo atractivo y lo bonito. Ya cada uno, pues como digo siempre, para gustos los colores. Esas estructuras en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, mirad cómo avanza. Esta para mí es la esquina más avanzada. Ahí vemos cómo ha conectado directamente con estas estructuras del lateral oeste, y será también muy bonito ver cómo colocan las pantallas, esos paños de pantalla, esos módulos en la propia esquina. Estas estructuras donde ya vimos cómo colocaban en el suelo en las diferentes pasarelas de mantenimiento que ahora mismo tenemos en pantalla, que gracias a ellas es muy pero que muy importante el mantenimiento de las pantallas en un futuro. Así que ahí tenemos las cerchas del lado norte descansando en el parking. Parece que las han sacado un poquito, y ahí tenemos otra de las esquinas también muy rezagadas, que es la esquina del fondo norte con el lateral este, que como es bien sabido, pues en esa zona de la losa del terreno de juego aún no han colocado las plataformas y la grúa, así que por lo tanto tiene pinta de que no van a avanzar mucho hasta el próximo partido. Bueno, pues abrimos un poco la imagen, tenemos ahí los trabajos en esa esquina, las pantallas del videomarcador en la zona norte, y ahí pasamos a ver el Sky Bar, ese restaurante panorámico que hay en la esquina del fondo norte con el lateral este, donde ya sabéis que han colocado todos esos paneles, al menos en la parte frontal, en la parte inferior y en la parte superior. En la parte del lateral que tenemos ahora mismo en pantalla, pues como podemos observar no han colocado el recubrimiento final. También vimos ayer cómo seguían, bueno, ya habían terminado de colocar esas estructuras en ese lateral del paseo 360 grados, y seguimos viendo a la empresa Demoliciones cómo han ido retirando esas estructuras del Clásic Bernabéu, siempre protegiendo esas mamparas ya colocadas que envuelven esos pilares del sistema DAX. Ahí podemos ver esos trabajos que se están ejecutando en el cuarto anfiteatro del fondo norte, y ahora pasaremos a ver también en el fondo sur, con esas vallas de obra que se colocaron para también que la gente cuando haya partido pues no pueda pasar y pueda tirarse de cabeza hacia el exterior. Así que vamos abandonando poco a poco ese lugar, vamos abriendo plano, ahí con esa mano crack, que eres un crack, esa mano que se ha metido ahí de infraganti, y seguimos viendo esos palcos. Ojo que es catalán, es culé, sí. Bueno, esos palcos, vamos a ceñirnos al plan, en este caso el plan es grabar las obras. Esos palcos donde seguimos viendo, mirad cómo han ido colocando pantallas, televisiones en el interior. Ya sabéis que en el fondo sur no fueron habilitados estos palcos, en el fondo norte, estos que tenemos en pantalla, sí fueron habilitados, pero no sabemos si están al 100%, y viéndolo visto, pues tiene pinta de que no están al 100%, y aún faltan por colocar y trabajar esos remates finales. Ahí vemos esos paneles de vidrio de forma vertical que se han ido colocando, las mamparas en la parte superior. Ahí podemos ver las escaleras naranjas que irán cambiando de color hasta final de año, una vez que se vayan cambiando los asientos, y ahí podemos ver cómo siguen colocando mamparas y terminando con todos esos trabajos. Ahí también vemos esas sillas correspondientes a esos nuevos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, esos palcos que parecen pequeñitos, pero imagino que luego pues mucha gente que querría poder contratar esos palcos. Ahí tenemos diversos cables, diversos trabajadores trabajando y operando también entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, ya con el lateral este, y todos esos trabajos que se siguen ejecutando en el día de hoy. Ahí podemos ver la plataforma Spider, la plataforma de araña, que es la que ayuda a transportar todo ese material, en este caso esas mamparas. Seguimos viendo cositas, vamos hacia el lateral este. Ya sabéis que esas estructuras que conectan con la grada visitante las pueden contratar los servicios del club visitante como concesión para evento VIP para los días de partido. No sé si lo sabíais, pero lo expliqué el otro día en un vídeo, espero que lo hayáis visto y espero que os haya gustado también. Primer anfiteatro con los nuevos asientos, sabéis que tienen que seguir trabajando en las zonas de los palcos, esa línea de palcos entre el primer y segundo
anfiteatro no fueron habilitados. Vimos cómo estaban totalmente tapadas todas esas butacas, todos esos asientos que conectan en la terraza de esos nuevos palcos. Casi se nos cae el dispositivo. Bueno, pues aquí tenemos los 3 sectores donde han ido quitando esos asientos antiguos del Classic Bernabéu en la grada baja y grada alta del fondo norte. Parece que están reformando todas esas zonas que requieran para dentro de poquito empezar a ver cómo colocan los soportes y los nuevos asientos ya por fin en esta zona del fondo norte. Muy bien, muy, pero que muy bien. Ayer la verdad que se tiraron todo el día prácticamente para desanclar esos asientos, bueno, ayer y antes de ayer, esos asientos del fondo norte, donde estamos enfocando ahora mismo. A ver si entre finales de esta semana y principios de la que viene, imagino que martes, miércoles de la semana que viene, ya tendremos los nuevos asientos totalmente colocados en estas filas del fondo norte. De momento va a dar tiempo a hacer estos 3 sectores del fondo norte, esos sectores que hemos visto también en el segundo anfiteatro, desde la esquina del fondo norte hacia la esquina del fondo sur, excepto la vista panorámica del Tour Bernabéu. Y veremos a ver si en los próximos parones, en las próximas semanas, entre partido y partido, les da tiempo también a cambiar asientos antiguos por los nuevos. Abrimos de nuevo imagen. Ahí a la izquierda tenemos esas nuevas cajas de esos nuevos asientos. Bueno, pues ya sabes, puedes darle a like y suscribirte y animarte también a que me sigas en esas redes sociales que te acabo de poner en pantalla. Bueno, pues lo que decíamos antes, las terchas del lado norte, descansando debajo del parking norte, esas estructuras del lateral este, donde dentro de muy, pero que muy poquito también veremos cómo colocan pantallas, esas secciones y módulos de pantalla, como están haciendo en el lateral oeste. También parece que han sacado un poco las terchas del lado sur, ahora a ver si lo podemos ver mejor, y esa esquina del fondo sur con el lateral este, donde ya sabéis que es la más rezagada y no tienen muchas estructuras por colocar y seguir formando esas esquinas. A la vez que vamos viendo cositas, podemos ver también cómo siguen subiendo pantallas, muy importante, no hay que parar, hay que seguir trabajando, sobre todo para evolucionar y avanzar lo máximo posible, porque cuando queramos darnos cuenta ya estamos jugando contra la Real Sociedad y contra Cubo. Ahí podemos ver en suspensión otra de las nuevas pantallas que ahora veremos dónde lo colocan exactamente. Bueno, ahí tenemos la UCO y la UCI, vemos como en la parte inferior se asoman esos tubos de ventilación, imagino, y lo que hemos dicho antes, cómo han ido retirando esas estructuras en la parte inferior de la UCO y la UCI. Ahí también vemos cómo conecta una de las nuevas terrazas panorámicas. Ayer había bastante movimiento en toda esa zona. Iremos viendo también cómo siguen completando con esas mamparas ese lateral del Skywalk. Ahí vemos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que en el tercero tenemos esas planchas metálicas totalmente colocadas y aún faltan por colocar en el cuarto, que es por eso que han vuelto a montar esos andamios que tenemos tanto en la parte norte como en la parte sur. Cuarto anfiteatro, vimos cómo faltaban las filas más superiores, lo vimos aquí en primicia en el canal, y vamos a navegar en este caso por el paseo 360 grados que discurre por el lateral este, esta vez en vez de norte a sur, de sur a norte. Lo que decíamos antes, ahí vemos cómo están esos armarios, esos palets, donde van incorporando esas nuevas mamparas en los laterales del Skywalk, esa nueva estructura que conecta directamente con la sala de máquinas y en la parte superior con las lamas de rejilla y todas esas estructuras que se irán tapando poco a poco en la parte más superior de esta grada. Ahí tenemos también la ampliación del cuarto anfiteatro en el lado norte, tercer anfiteatro, segundo anfiteatro, sin ninguna novedad, al menos aparente, donde ya vimos cómo terminaban con todos esos trabajos de colocación de esas barandillas, esas mámparas y esos nuevos asientos. Grada abatible completamente abierta, qué importante es tener la grada abatible completamente abierta. Y ahí tenemos trabajos en la zona del palco de honor, parece que están picando, sí, están picando. Ahí vemos justo detrás del escudo cómo están con los martillos eléctricos rompedores. La zona de tribuna, ya vimos cómo colocaban los nuevos asientos. Y ahí tenemos esa nueva pantalla que hemos visto antes, cómo subía, cómo se suspendía en el aire, ese aire que respiramos en Madrid capital, que ahora mismo vemos cómo está un poco encapotado el cielo. Y lo que decíamos antes,
Ahí tenemos la terraza panorámica que hay en la UCO y la UCI, que ayer vimos bastante movimiento y hoy volvemos a plasmarlo aquí en el canal. Al igual que en el interior, los remates finales, parece que no se ha terminado al 100%, que se están produciendo en el interior de esa estructura. Fondo sur del estadio, ahí vemos las porterías, no se las han llevado, las pantallas totalmente acopiadas para seguir colocando ese vídeo marcado a 360 grados, en este caso en el lateral oeste. La losa del terreno de juego bastante ocupada. Bueno, subimos un poquito, las terchas que hemos dicho antes, totalmente aparcadas, y así es como avanza esta estructura del vídeo marcador 360 grados que discurre por el lateral oeste con esas nuevas pantallas. Como hemos visto antes, ya tenemos 2 filas colocadas, no al completo obviamente, pero han empezado con esa segunda fila, al menos lo que podemos ver desde aquí. Ya sabéis que no es mucho lo que podemos ver desde aquí, así que perdonadme si alguna vez pueda fallar, que yo no soy perfecto. Bueno, pues abrimos de nuevo imagen, vamos acabando poco a poco el vídeo. Ahí en la zona más cercana a la grada abatible, sí, están cogiendo otra pieza para seguir, en este caso, con la estructura del videomarcador que corresponde al fondo sur con el lateral este. Al igual que también estoy viendo que están subiendo otra pantalla, sí. Madre mía, Ayer prácticamente nada y hoy tenemos todo. Qué bonito refrán, hoy estamos melancólicos, Bueno, otras imágenes del interior, en este caso las pantallas, otra pantalla que están subiendo, ya os digo que en el día de hoy están que se salen. Mirad qué bonito, con el fondo de grada fans hasta el final. Vamos pantalla, qué bonito queda, los nuevos pasillos totalmente grises, con esos nuevos asientos azul marino o azul navy para los ingleses. Qué bonito nos están dejando el estadio, de verdad. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, es totalmente lícito. Aquí a la derecha seguimos viendo los trabajos en esos nuevos asientos, en ese primer anfiteatro de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Aquí seguiremos viendo cómo siguen colocando más soportes a lo largo de estos días, y lo que hemos dicho pues ya está totalmente corroborado, pues no van a hacer esa reforma ni esa imprimación en este segundo anfiteatro hasta el verano que viene. Ahí vemos también ese nuevo material que han dejado en esos palcos antiguos rectangulares, y esos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo sur en este caso. Ahí podemos ver cómo han ido quitando esa lona, desprotegiendo esos palcos de forma momentánea para seguir operando y trabajando en el interior, excepto ese que está ahí justo en la esquina, ya conectando con el lateral este. Y ya prácticamente por último tenemos esta pieza que están subiendo a la esquina del fondo sur con el lateral este. Mirad qué pedazo de pieza y lo complicado que tiene que ser la maniobra en ese lugar, con las terchas en la parte superior, teniendo cuidado de que no dé el plumín de la grúa con las terchas, e introduciendo y maniobrando para colocar esa pieza en su correspondiente lugar. Seguimos y mirad como la esquina del fondo sur con el lateral oeste está bastante avanzada, al igual que la del fondo norte con el lateral oeste. Fueron de las primeras estructuras que empezaron a colocar cuando empezaron con los trabajos del videomarcador aquí en el lateral oeste. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Ahí tenemos el cuarto anfiteatro del fondo sur. Hemos visto cómo han ido colocando esas nuevas estructuras para dar paso a ese material definitivo en la parte más superior. La pantalla del videomarcador en el lado sur, con las terchas en su lugar, y esa pantalla que va llegando a su lugar, que en este caso es la segunda fila. Ya tendríamos 3 pantallas colocadas en esa segunda fila. Así que nada, vamos a ir acabando el vídeo, ese vídeo de la vuelta al exterior y al interior. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Puedes descargarte de forma gratuita esas aplicaciones que te pagan por andar, totalmente verídico y correcto. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja el like, suscríbete y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao, hasta luego.